Entendemos que la iglesia ha sido diseñada para disfrutarse de forma presencial, pero también agradecemos a Dios por la tecnología que nos permite llegar a algunas personas que están que no están en la ciudad. Saludamos de forma muy especial a Alonso y Amanda. Ellos son personas que están en Denver, Colorado, y que nos ven. Estuvieron esta semana aquí con nosotros, dejaron saludos para la iglesia. Son un matrimonio que apoyan, nos ayudan y sobre todo tienen un corazón para con este lugar. Entonces les dejaron saludos a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Efesios y estamos en el capítulo número 6. No sé cuándo comenzamos esta serie, pero creo que ya tenemos un buen tiempo en ella. Y hemos estado hablando de la armadura del creyente, de cómo Dios, en medio de esta batalla espiritual que tenemos como creyentes, nos ha provisto de los recursos necesarios para vivir en victoria. Mientras ubican en sus Biblias Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, vamos a orar para que Dios nos hable en esta mañana. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias porque a través de ella te podemos conocer y a través de ella, Señor, tú nos das instrucción. Te pedimos que esta mañana tu palabra nos pueda hablar a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí físicamente, pero también de los que nos ven a través de las redes sociales. Que tu Espíritu Santo pueda traer claridad, Señor, de lo que tú quieres tratar con cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10 comienza de esta manera. Una palabra final, dice Pablo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Es decir, el diablo tiene estrategias, otras versiones dicen maquinaciones, a través de las cuales busca atacar al creyente, a través del cual él busca confundir al creyente, ¿verdad? Entonces Pablo dice, pónganse toda la armadura, no solamente algunas partes de la armadura, no únicamente el día domingo nos ponemos la armadura, sino que nos lo ponemos todos los días. Pues no luchamos, dice, contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, es decir, debido a esta lucha que tenemos y que hemos estado viendo las últimas semanas, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para que puedan resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, que hablábamos en el caso del cinturón de la verdad, que es el compromiso que debemos de tener. Cuando un soldado iba a un combate mano a mano, ¿verdad? No podía traer toda la ropa suelta, tenía que ajustarse con el cinturón. De igual manera nosotros que estamos en una batalla espiritual no podemos creer que sin compromiso vamos a poder vivir en victoria espiritual. Es a través del compromiso que podemos salir adelante. Además está la coraza de la justicia, que decíamos que esa justicia que a través de Cristo hemos recibido en la vida práctica, al vivir conforme a la palabra de Dios, podemos hacer frente al enemigo. Versículo 15 dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Y eso es lo que vimos la vez anterior, que decíamos que a través del sacrificio de Jesús recibimos la paz. Ahora estamos en paz con Él. Hemos sido reconciliados con Él. Y ahora en el versículo 16 vamos a entrar a una nueva sección de elementos de la armadura del creyente. Y dice, sobre todo tomen el escudo de la fe, para que puedan apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Entonces, a partir de aquí son elementos que el soldado utilizaba cuando la batalla arreciaba.
Los primeros elementos como el cinto, las botas, la coraza de justicia estaban puestas en todo momento. Aun cuando la batalla quizá había descansado un poco, ellos continuaban con esas piezas puestas. Pero después de haber tomado algunos minutos de descanso, al volver al combate, ellos necesitaban ponerse las piezas que va a continuar describiendo Pablo, como es el escudo de la fe, el casco de la salvación. Entonces, es importante para nosotros entender a qué se refiere Pablo con el escudo de la fe. Y lo que deseo proponerles en esta mañana y que nos quede claro es que para ponernos el escudo de la fe necesitamos creerle a Dios, porque Él es digno de confianza. La mayoría de nosotros no tenemos problema en creer que hay Dios. Todos dicen creer en Dios. El problema es de que cada uno hace al Dios en su imaginación. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice que aún los demonios creen en Dios, pero tiemblan. Entonces no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. La fe es la confianza, es la creencia, es la convicción, es la garantía, es el compromiso y es la fidelidad. Entonces la fe es la certeza, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra certeza es un término que se refiere a esencia, a un contenido real, a la realidad, en oposición con la simple apariencia. De hecho, llegó a significar un documento legal de la propiedad de algo con el fin de mostrar el derecho de poseerla. Entonces, cuando Pablo está hablando de ponerse el escudo de la fe, está hablando de algo mucho más específico que un conocimiento de que hay un Dios. Está hablando de creer en Él, en creerle a Él, en lo que Él ha dicho a través de su palabra. De hecho, Proverbios capítulo 3, versículo 5, lo dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Cuando nosotros confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, dejamos las ideas que nosotros creemos, pensamos, siempre hemos visto a un lado y empezamos a hacer lo que Dios dice que se debe de hacer. Versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos. Es decir, en cada una de las áreas de nuestra vida, nosotros debemos de reconocer a Dios. ¿Qué significa eso? Significa que en nuestra vida devocional debemos de reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. O sea, yo no puedo decir Dios es lo más importante para mí, pero no tengo tiempo para buscarlo durante la semana. Yo no puedo decir Dios es lo más importante para mí y hacerlo a un lado en mi matrimonio. Yo no puedo decir Dios es lo más importante para mí, pero ser mentiroso, no amar a las personas que me rodean. Entonces, necesitamos reconocerlo en cada una de las áreas de nuestra vida. En nuestra vida de devoción, en nuestra vida de familia, en nuestra vida como jóvenes, como hombres, como mujeres, como cristianos, como hermanas, como hijos, como vecinos, como trabajadores, como jefes, como empleados, en cada una de esas áreas. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Lo que esto implica es que conforme nosotros vamos aplicando lo que la palabra de Dios dice, Él va enderezando nuestras sendas. No sé cuántos de ustedes, hablando, bueno, creo que la mayoría de los hombres saben lo que significa alinear un carro. Un carro tú lo llevas a alinear porque se empieza a hacer para un lado o para el otro lado. Entonces tú lo llevas con el mecánico lo pone en una máquina y lo alinea, es decir, lo hace que se vaya derechito, ¿verdad? Bueno, en estas calles de Rosarito es difícil, pero en términos generales es que se va derechito, ¿verdad? Así significa. Bueno, es una manera de ilustrar lo que la palabra de Dios hace con nosotros. Porque nosotros tenemos ideas preconcebidas de lo que es el matrimonio, de lo que se trata la vida cristiana, de quién es Dios,
de que hay mentiras blancas, azules, rosas, rojas, moradas, y entonces podemos seguir con actitudes equivocadas. De hecho, ahora que estamos llevando a cabo el estudio de la búsqueda de Dios, hemos sido confrontados con muchas cosas que no sabíamos que estaban ahí. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios hace es que nos va alineando a su voluntad. Por eso es que somos insistentes en decir, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia. Y no es únicamente leerla por leerla, es leerla para que ella nos alinee a la voluntad de Dios. El problema, uno de los problemas en la ciudad de Rosarito es que mucha gente dice que es cristiana, pero viven unas vidas desalineadas de la voluntad de Dios. Muchos matrimonios dicen que son cristianos, pero viven relaciones que están fuera de la voluntad de Dios. Dice el versículo 7, no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Esto lo dice porque muchas veces nosotros pensamos que estamos bien. O sea, tenemos una lejanía hacia Dios, tenemos mala relación con el esposo, con la esposa, tenemos una mala economía, no nos alcanza el tiempo, todo el tiempo estamos de malas, todo el tiempo estamos cansados, todo el tiempo estamos preocupados, todo el tiempo tenemos miedo. Y esos son problemas que se pueden arreglar cuando nos exponemos a la palabra de Dios. O sea, el problema en sí no es el problema. El problema es que no hacemos algo al respecto. O sea, otra vez utilizando el ejemplo del carro desalineado, ¿verdad? Tú puedes subirte todos los días y decir, mira, mi carro se va para un lado, y se va para un lado. Y puedes estar así mucho tiempo, te va a descomponer las llantas y otras piezas de suspensión. Pero eso se soluciona cuando tú lo llevas al mecánico. Las malas actitudes, las malas costumbres, los malos hábitos, las relaciones poco sanas, nuestra lejanía espiritual se arreglaría si nos exponemos a la palabra de Dios. Hay gente que todo el tiempo tiene miedo. Tiene miedo de si se compromete, miedo de si no se compromete, miedo de que algo le pase a los hijos. Y esas son emociones que Dios nos ha entregado para alertarnos cuando hay un peligro. Pero eso se soluciona cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver lo que les decía ahorita en Santiago, capítulo 2, versículo 19. Y con esto quiero nada más dejar claro que no es lo mismo solamente creer en Dios, es decir, que Él existe, a creerle a Dios, hablando de cómo Él va a enderezar nuestras vidas, nuestras emociones. Versículo 19 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Porque hay gente que dice eso y todavía tienen un vocabulario de yo creo en Dios, yo sé que Dios va a hacer algo. Entonces dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Es decir, no es una garantía el que nosotros podamos reconocer de que hay un Dios a que tenemos la fe genuina. Cuando podemos estar seguros de tener la fe genuina es por nuestra conducta. Por eso es que aquí dice, reconócelo en tus caminos, reconócelo en tu vida, reconócelo en tu tiempo, reconócelo en la calidad de adoración que tú le estás entregando. Entonces, cuando nosotros entendemos quién es nuestro Dios, podemos creerle a Él, a lo que Él ha dicho a través de su palabra. Porque los demonios también creen. Ellos tiemblan aterrorizados. Ahora, cuando hablamos del escudo de la fe, cuando hablamos de lo que implica la fe, que decíamos ahorita en Hebreos 11:1, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, necesitamos tener tres cosas claras. Y número uno es que, ¿cuál es el carácter de Dios? O sea, ¿Dios será que está siempre enojado con nosotros?
¿Dios estará molesto con nosotros? Una forma de verlo. Y el otro lado de verlo, que es un extremo, es que a Él no le importa que nosotros pequemos. Y lo convertimos como en un Santa Claus, ¿verdad? Donde no importa nuestra conducta. Y la verdad es de que ni está todo el tiempo enojado, ni tampoco es un Santa Claus. Cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, nos damos cuenta de su santidad, de su justicia, de que Él es un Dios de plan y de propósito, que provee para sus hijos, que acompaña con sus hijos, pero quiere que sus hijos vivan de acuerdo a su palabra. Entonces, lo primero es el carácter de Dios. Otra cosa es las promesas de Dios, porque para cada una de las necesidades que nosotros tenemos aquí en la tierra, Dios ha prometido algo. Pero si no conozco las promesas, si no creo las promesas de Dios, no van a ayudarme en medio de mi necesidad. Lo tercero es las obras de Dios. Hace un rato, ¿verdad?, cantábamos a Dios por sus obras maravillosas. Pero el problema surge cuando enfrentamos una dificultad, una prueba, que se nos olvida el carácter de Dios, se nos olvidan las promesas de Dios y se nos olvida lo que Dios ha hecho en el pasado, se nos olvidan sus obras. Entonces, verdaderamente el tener fe es tener la seguridad del carácter de Dios, de las promesas de Dios y de las obras de Dios. Espero que lo tengamos ahora claro. Volviendo al texto de esta mañana, hablando del escudo de la fe, este escudo proviene de la palabra tureón y era un escudo de 80 centímetros de ancho por 1,40 m de alto aproximadamente. Era un pedazo de madera grande, ancho, grueso. Estaba cubierto por la parte de afuera con metal y algunas veces inclusive con piel, y era muy grueso. Le ponían algún tipo de preparación para cuando venían las flechas o los dardos del enemigo, estas pudieran ser detenidas, no únicamente, sino apagados. Porque en aquel tiempo, cuando dos naciones se enfrentaban y lanzaban flechas, les ponían una especie de algodón con aceite, de tal manera que al llegar al enemigo cayera la flecha, y no sé si lo hemos visto en algunas películas, como que cayeran chispitas alrededor. Entonces el ejército o el terreno donde hubiera caído ese dardo se comenzaba a incendiar. Entonces este escudo era lo suficientemente amplio para cubrir la vida del soldado. Pero no únicamente se trataba de la vida del soldado, sino que era una estrategia comúnmente conocida, hablando de los militares, que ponían una línea de soldados bastante grande con sus escudos para cubrirse del ataque del enemigo. Entonces no era un escudo pequeño, no era un escudo de plástico, no era cualquier escudo, sino que era un escudo lo suficientemente amplio para guardar la vida del soldado y protegerse no únicamente él, sino a las personas que le rodeaban. Entonces, Satanás está constantemente lanzando ataques que lo vemos aquí descrito como dardos de fuego. Y esas son flechas de impureza, son flechas de egoísmo. Por eso tenemos tanto matrimonio batallando por el egoísmo, porque cada uno quiere hacer su voluntad, lo que quiere hacer. Y a veces, tanto hombres como mujeres piensan que lo que están ellos, sus pensamientos son propios. Y es el enemigo lanzando dardos a su mente, a su corazón. Esos dardos llegan a nuestros jóvenes. Por eso es que nuestros jóvenes están tan expuestos a la impureza sexual. Por esos dardos que lanzan a través de las músicas, de los artistas. Ahora que viene un evento súper grande, ¿verdad? Los matrimonios a veces caen en adulterio por estas flechas de impureza que llegan, ¿verdad? Donde te dicen, mira, si tu esposo o tu esposa ya no te hace feliz, búscate a alguien más, no pasa nada. Y comenzamos a estar pensando, a considerar la idea del divorcio. O
como padres no protegemos a nuestros hijos. No los guardamos de acuerdo a lo que Dios ha dicho y para llevar la fiesta en paz, dejamos que ellos hagan lo que quieran hacer. Qué flojera, es muy cansado, ya tengo tanto tiempo diciéndole. Entonces son flechas de impureza, son flechas de egoísmo, son flechas de duda. Cuando enfrentamos distintas circunstancias, el enemigo nos hace dudar. Esto nos envía de alguna manera a Génesis capítulo 3, lo pueden buscar en sus Biblias, cuando la serpiente, dice la Biblia, ¿verdad?, que era más astuta que los demás animales, y va con Eva y le dice, oye, ¿por qué no pruebas este fruto? Entonces Eva dice, no lo puedo ni siquiera tocar, porque Dios me ha dicho que no es para mi bien, que no es para mi beneficio. La serpiente, ya sabemos la historia, dice, no te va a pasar nada, no te vas a morir, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas igual a Él, pero pruébalo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba queriendo poner en duda el carácter de Dios. O sea, lo que estaba diciendo Satanás es, Dios no te ama, Dios no quiere lo mejor para ti, porque si quisiera lo mejor para ti, te hubiera permitido probar ese fruto. ¿Cuántas veces nosotros sentimos esa duda en nuestros corazones? ¿Verdad? De decir, hey Dios, tú prometiste darme esto o aquello, pero pasa el tiempo y no veo que eso se cumpla. Y comienza a dar vuelta en nuestro corazón la duda acerca del carácter de Dios. Empezamos a dudar de las promesas de Dios. Empezamos a dudar una vez más de las obras de Dios. Y por eso lo quise poner como base, el carácter, las promesas, las obras de Dios. Es el escudo que nosotros ponemos cuando vienen esos momentos de tentación. ¿Se recuerda? El Mateo 4 registra la tentación del Señor Jesús. O sea, imagínate, si el diablo tentó a Jesús, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, no se va a detener. Él le dice, mira, convierte estas piedras en pan, tú ya tienes hambre. No había nada de malo en comer pan. El problema es que no era la voluntad del Padre que en ese momento lo hiciera. Y es lo mismo que hace Satanás en nuestros tiempos. Él nos dice, hazlo a tu manera, no tienes que esperarte, no tienes que ceder, no tienes que dejarte. Y volvemos a lo mismo, cada quien, dependiendo de la situación que está enfrentando, el enemigo va a poner dudas en el corazón. ¿Verdad? Después le dice, mira, Dios, hablando de la tentación de Jesús, Dios prometió darte los reinos, pero estás aquí, ni siquiera tienes que comer. Mira, adórame y yo te voy a entregar todos los reinos. Entonces, esas son la muestra de cómo la tentación nos llega todos los días. Todos los días el enemigo va a lanzar esos dardos. Puede ser que el enemigo utilice personas. Por eso es necesario que conozcamos la palabra de Dios, para poder discernir si ese consejo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos, miren, yo ya me voy a morir? Pedro, él dice, mira, que eso no te pase, Señor. Que eso no te tiene que suceder. Y Jesús le reprende y le dice, mira, quítate de mí, Satanás. Entonces no se asusten si llega un consejo de alguien y no necesariamente provenga de Dios. Asegúrense de no ser un instrumento que el diablo utiliza para dar un mal consejo. Porque cuando nosotros vivimos en la carne, el enemigo te puede utilizar. El enemigo te puede utilizar para dar un mal consejo. De ahí la importancia para nosotros, una vez más, de tener puesto el escudo de la fe. Porque todos vamos a ser atacados. Todos vamos a experimentar esos dardos constantes. Y entonces uno mira a la gente alrededor para ver cómo están. Ahorita Martín oraba por la unidad y es una pieza importante de la vida de iglesia.
porque necesitamos estar unidos, pero el enemigo busca que estemos desunidos. Por eso el enemigo busca que no nos vinculemos unos con otros, que no nos procuremos unos a otros, que no tengamos confianza unos con otros. Oye, qué bendición poder tener una familia. O sea, qué bendición poder yo llegar con alguien y decirle, oye, ¿sabes que estoy atravesando esta situación? ¿Me ayudas a orar? Pero el enemigo, ¿qué te dice? No lo hagas, no le platiques a nadie, hazlo a tu manera, no necesitas rendir cuentas. Nosotros te decimos, hey, vente el martes, vente el miércoles, para ser parte de lo que Dios está haciendo. El enemigo te dice, no vayas, te van a empezar a preguntar. Y entonces todo eso son dardos, son pensamientos que llegan a nuestra mente y a nuestro corazón. Y yo tengo que considerar el carácter de Dios. Bueno, si yo creo que Dios me ama, sin importar nada de lo que yo haga, ¿verdad? No importa que peque, bueno, pues voy a tener una idea equivocada de quién es Dios. Entonces son flechas de impureza, de egoísmo, de duda, de temor. Hay gente que todo el tiempo se la pasa con temor, ¿verdad? Tienen temor de todo y por todo y para todo. Hay flechas del desánimo. Hay personas que están desanimadas. Y el enemigo te hace ver que no avanzas nada, por más que te esfuerces, sigues donde mismo, o quizás estás peor. Y son flechas que llegan al corazón. Entonces, cuando nosotros miramos la historia de Juan el Bautista, si tú quieres ver lo que puede ser el desánimo, un hombre que dijo, ¿verdad? He aquí viene el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, yo no soy digno de desatarle la correa de los zapatos. En un punto, cuando él está en prisión y él escucha pues los milagros que están sucediendo, él manda a preguntar, ¿eres o no eres el que estamos esperando? O sea, para que veas a dónde te puede llevar el desánimo. El desánimo te lleva a no comprometerte con Dios. El desánimo te lleva a enfriarte. El desánimo te lleva a no orar, a no leer la palabra, a no ser vida de iglesia, a no venir en la semana, a no ser parte de lo que está sucediendo porque estás desanimado. Ahora, el desánimo es parte de la vida cristiana, en el sentido de que cuando nosotros nos desanimamos, podemos reconocer la necesidad tan grande que tenemos de Dios. Pero no es para quedarnos ahí. O sea, el desánimo no es un lugar donde nosotros debemos de vivir. Es parte de, todos nos vamos a desanimar, todos vamos a pasar por momentos difíciles. Pero ahí está la iglesia. Ahí está cuando te hablamos y te decimos, no te vimos, vas a venir, estás bien, podemos orar por ti. Allí en medio del desánimo. Otras flechas, otros dardos es la lujuria, lo que decía ahorita, ¿verdad? Ahorita cualquier programa que tú veas va a traer contenido. Dice contenido para adultos, como si el adulto sí se pudiera envenenar y no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, bueno, pero así está el mundo. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que decimos. Flechas de avaricia, ¿verdad? Cuando hablamos en la iglesia acerca del dinero, de las necesidades, de las ofrendas, de los diezmos, hay personas que se incomodan porque el enemigo te dice aguas, ahí van por tu dinero, guarda tu cartera, no te descuides, ¿verdad? Y vemos una necesidad y no somos prestos para dar. Entonces el enemigo te dice, mira, no diezmes, no ofrendes. Tienes una necesidad en casa, guarda el dinero. Siempre hay cosas en la iglesia, tú guárdalo. Mira, mejor cómprate una televisión más grande, cómprate un celular más grande, cómprate algo para ti, te lo mereces. Y no hay nada de malo con comprarse una televisión. Si se la compran, nos invitan a ver los partidos, va a echarle a sus casas, no pasa nada. Pero que eso no afecte tu compromiso para con Dios. Igual manera, ¿verdad? Cuando el enemigo nos lanza la flecha del no tengo tiempo. O sea, tenemos tiempo para trabajar, para dormir, para comer, pero no tengo tiempo para Dios. O sea, a mí me parece impresionante, sorprendente,
que si Dios nos regala 24 horas cada día, nosotros digamos, no tengo una para Él, si es su tiempo. Pero pues nosotros creemos que hay otras cuestiones que son más importantes, como el trabajo, como el comer, como el ir, venir, los hijos, el esposo, nosotros. Entonces Él nos va a estar lanzando estas flechas, estos dardos. Ahora, nosotros como cristianos hemos sido llamados a vivir por fe. Habacuc 2:4, vamos a hacer una búsqueda rápida. Habacuc 2:4. ¿Ustedes pueden encontrarlo? Yo sé que sí. ¿Ya? Dice, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice, el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, para que no se pierdan mucho, está Romanos y luego está 1 Corintios, 2 Corintios, después sigue Gálatas. 3:11 dice, el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38, búsquenlo, dice, el justo por la fe vivirá. Entonces es claro que nosotros como creyentes hemos sido llamados a vivir por fe. Hemos sido llamados a vivir de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado. Cuando nosotros enfrentamos cualquier situación, tenemos la posibilidad de hacerlo a lo que nosotros queremos hacer, o tenemos la posibilidad de nosotros hacerlo de acuerdo a como Dios nos ha dicho que espera que respondamos. Si tenemos un conflicto en casa, lo podemos hacer en nuestras fuerzas, a nuestra manera, con orgullo, con egoísmo. Yo quiero hacer esto, yo pienso que debo de hacerlo así. O tenemos la posibilidad de decir, vamos a ver qué es lo que Dios dice en su palabra. Vamos a resolver este conflicto de acuerdo a su palabra. Entonces, cada vez que nosotros tomamos una decisión, ¿estamos decidiendo creerle a Dios o estamos decidiendo no creerle a Dios? No hay términos medios. O le crees a Dios o le crees al diablo. Ahora, la semana pasada hablamos un poquito de esto, pero el diablo es el padre de mentira. Entonces, cada vez que tú decides hacer algo por tu fuerza, por tu voluntad, a tu manera, estás creyendo una mentira. O sea, cada vez que tú dices, no, mira, la Biblia dice que debo de hacerlo así, pero yo lo voy a hacer de esta manera porque no es para tanto, Dios me va a entender, Dios sabe que fallo todo el tiempo. Estás creyendo una mentira. Así de fácil. No intentemos justificar la mentira, no intentemos hacerlo ver bonito. No existe eso. Ahora estábamos viendo en Tijuana, no sé cuántos de ustedes han ido a Tijuana, y que se está cayendo varios edificios, ¿verdad? De los, ¿cómo se dice? Deslaves, derrumbes, así se dice, ¿va? Pero eso no pasó de la noche a la mañana. O sea, no fueron estas lluvias las que lo provocaron. Han sido año tras año, tras año, tras año. Algunas personas tienen su vida que se les está derrumbando o está empezando a derrumbarse. Y no es el resultado de este año. Es el resultado de que año tras año tras año no le hacen caso a Dios, no le creen a Dios. Y entonces por venir aquí a la iglesia y decir todo está bien, tú llegas a tu casa y la casa se te está derrumbando. Mi casa se está derrumbando, o sea, se me está, ¿cómo se dice, Charlie? Se está trasminando, se está entrando el agua, ¿verdad? Entonces yo tengo la posibilidad de irme de la casa e ignorar esa situación y pensar que se va a solucionar.
pero ya van varios cuartos que se me están, las paredes están, o sea, llueve más adentro que afuera prácticamente, o sea, muy fuerte. Entonces, en la vida espiritual es mucho más importante. En la vida espiritual necesitamos humildad para creerle a Dios. Porque, mira, cuando tú agarras un principio bíblico que debe de estar fundamentado en el carácter, en las promesas y en las obras de Dios, y tú lo pones en práctica, eso va a resultar en ti en una convicción y en una experiencia. Entonces, la próxima vez que tú te estés tentado a si le haces caso a Dios o no le haces caso a Dios, tú debes de recordar esa experiencia, como esa vez que tú fuiste fiel a Dios, Dios te respaldó. Ahora, eso no sucede de la noche a la mañana. Lo digo porque a veces que escuchamos un mensaje así y decimos, bueno, ok, a partir de ahorita voy a empezar a hacer los cambios para que ya el lunes ya no tenga ningún problema. No funciona así. Es el principio de lo que siembras, cosechas. Y si hemos estado sembrando odio, orgullo, deseos de la carne en nuestro corazón, en nuestras relaciones, va a tomar un tiempo. Va a tomar un tiempo que las semillas que estemos poniendo den un fruto. Entonces, yo te invito a que si, por ejemplo, tú sabes que Dios te está hablando y tú no quieres reconocer un problema, no quieres reconocer un error, no quieres reconocer una necesidad, que no te importe tanto lo que van a decir las demás personas. Preocúpate por Dios. O sea, preocúpate por el carácter de Dios. O sea, preocúpate por las promesas de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Vamos a ver unos textos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice, todo, dice, el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen, en realidad llaman a Dios mentiroso. Cada vez que nosotros tomamos una decisión fuera de la voluntad de Dios, le estamos diciendo que es un mentiroso. O sea, cada vez que tú sabes lo que tienes que hacer en un área de tu vida y tú decides hacer tu voluntad, tú le estás diciendo, mira, eres mentiroso. Porque estamos creyendo que nosotros sabemos más o mejor que Él. Entonces significa que nosotros sabemos más. Por eso es que Proverbios dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero para hacer ese trabajo, iglesia, tenemos que ser humildes. Y si te fijas, lo que yo te proponía al principio es que le creyéramos a Él, porque muchas veces el enfoque que tenemos acerca de la fe es alcanzar promesas, bendiciones, que Dios abra puertas, dinero, cosas así. Y el ponernos el escudo de la fe es algo mucho más práctico. Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a fundamentar mi vida sobre este libro y voy a creer todo lo que está aquí. No algunas partes, no las promesas, no lo que a mí me gusta, sino debo reconocerlo en cada área de mi vida, porque cuando hago eso yo pongo el escudo de la fe. Ahí me protejo, ahí me guardo. No, mira, estás solo, no, Dios no te escucha, Dios no te ama, Dios no tiene un plan para ti. Tú tienes que decir, o me pongo el escudo o dejas que el enemigo te afecte. Porque el enemigo, lo decíamos la semana pasada, anda buscando a quien devorar. Tito capítulo 1 versículo 2. Tito capítulo 1 versículo 2. Acuérdense de todos traer sus Biblias y recuérdense de todos estarlos buscando los pasajes para que podamos ir practicando juntos, ¿no? Dice, Dios no puede mentir. No puede. Y eso va a descansar en lo que te decía hace unos instantes atrás. Si tú conoces el carácter de Dios, te vas a poder poner el escudo.
Entonces, cuando nosotros entendemos, Dios no puede mentir. O sea, va a haber momentos en los que nosotros nos sentimos solos, por ejemplo. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Será que tú eres la única persona que está sola o solo? ¿O será que el enemigo te está diciendo que estás solo o que estás sola? Él no puede mentir. Entonces, si Dios no puede mentir, hay una sola otra opción, y es que el diablo te está queriendo mentir. Si tú escuchas, mira, no sirves para nada, nunca vas a poder hacer nada, no puedes ni leer la Biblia, deja de buscar a Dios. Yo te garantizo, ese no es Dios hablándote. Si en medio de un conflicto con alguien más, tú escuchas, haz lo que a ti te da la gana, haz lo que tú quieras. Ese no es Dios. Ese es el diablo que te está diciendo, hey, actúa con orgullo. Las relaciones interpersonales, los matrimonios en específico, no se destruyen porque seamos diferentes. Se destruyen por el orgullo. Porque diferentes siempre vamos a ser. De hecho, lo que nos gusta del esposo o de la esposa es que sea diferente a nosotros. Ese no es el problema es el orgullo. O sea, la falta de capacidad de reconocer, ¿sabes qué? Yo necesito a Dios aquí. Proverbios, capítulo 8, versículo 34, nos da la clave para vivir esta vida de fe y poder ser felices. Proverbios 8:34, por favor. Dice, bienaventurado el hombre que oye mi palabra y la guarda. Esta palabra bienaventurado es una persona bendecida, es una persona feliz, es una persona próspera, es una persona que le va bien. Es el hombre que oye la palabra, que escucha la palabra, no únicamente se queda ahí, sino que la obedece, la pone en práctica. Entonces nos damos cuenta que no se trata únicamente de escuchar, se trata de aplicar, porque una vez que tú escuchas algo, otra vez tienes la decisión y la posibilidad de decir, lo voy a aplicar a mi vida o no lo voy a aplicar a mi vida. Cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida, tú estás creyéndole a Dios y te estás poniendo el escudo. Cuando tú no lo haces, tú le estás creyendo al diablo y estás quedando vulnerable. Entonces, la única manera de apagar los dardos de fuego de Satanás es creerle a Dios. Entonces, la pregunta para nosotros en esta mañana sería, ¿a quién le crees? ¿A quién le estás creyendo? O sea, en la manera en que tú vives cada día, ¿a quién le crees? Cuando tú dices, no tengo tiempo para Dios, ¿a quién le crees? Cuando tú dices, mira, no voy a leer la Biblia porque no necesito, no tengo tiempo, ¿a quién le estás creyendo? Cuando los jóvenes dicen, no, mira, yo voy a buscar a Dios más adelante, ya más al futuro, ahorita no, ahorita se trata de disfrutar. ¿Quién te dijo eso? O sea, ¿quién te dijo a ti, joven, que tú vas a disfrutar la vida sin Dios? No te lo dijo Dios. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Que el día de salvación es hoy. No, a mí me ha tocado trabajar con jóvenes que experimentan una tristeza, una desgracia, y entonces quieren comenzar a buscar a Dios. Esta semana estaba leyendo un libro de A.W. Tozer y me llamó la atención porque él dice, las batallas se pierden antes de que comiencen. Y él explica que eso se debe a que ya cuando viene una prueba, nosotros queremos empezar a buscar a Dios, queremos empezar a leer, queremos empezar ahora sí a tratar bien al esposo o a la esposa. Queremos entonces sí, ¿verdad?, venir en la semana. Pero ya es tarde. La idea es de que podemos prevenir eso. Podemos otra vez alinear nuestra vida a la palabra de Dios y no tener que experimentar que nuestro carro se salga de la carretera para entonces empezarlo a buscar. Yo siempre he dicho, ¿verdad?,
que cuando alguien se enferma, alguien que nosotros amamos se enferma, siempre tenemos tiempo para Dios. Entonces queremos venir el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Queremos venir a orar el domingo antes de la reunión. Pero cuando todo parece estar bien, cuando no se nos está cayendo la casa en nuestra visión, en nuestra perspectiva, es cuando decimos, no tengo tiempo para Dios. No puedo ahorita, no me quiero comprometer. Ahora, la vida cristiana, iglesia, no tiene como dos cambios. La vida cristiana es una vida de compromiso. O sea, Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz todos los días y sígame. No dijo, bueno, el que no se quiera comprometer, nos puede seguir, pero de lejitos, y mientras tanto los otros. No, o estás o no estás. O eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. Apocalipsis dice, ¿verdad? Cuidado del que sea tibio. Cuidado del que piense que está bien. Cuidado de eso. Porque ni está bien, no está bien con Dios eso. Dice la expresión, ¿verdad? Lo vomitaré de mi boca. Ahora, el escudo de la fe es lo que nos hace estar firmes en el Señor. Fíjate lo que dice Salmos capítulo 12, versículo 6, por favor. Salmos capítulo 12, versículo 6. Dice, las palabras del Señor son puras, como plata probada en horno de fuego, purificada 7 veces. Y esto es importante para nosotros, porque si yo voy a depositar mi confianza en algo, yo necesito saber que ese algo es algo verdadero. Porque tú puedes creer muchas cosas. No sé si a ustedes les pasaba, ¿verdad? Pero cuando uno sale de ver una película de superhéroes, tú cuando estás joven, tú crees que vuelas. Cuando fuimos a ver la película de Karate Kid, tú sales tirando caratazos de ahí. Cuando tú ves los superhéroes, al día siguiente tú te crees un superhéroe. Pero la vida cristiana no es así. O sea, no se trata nada más de creer por creer, sino que estamos creyendo en algo que es firme, es algo que no cambia. Este libro ha pasado la prueba, el examen de los años, no cambia. Tú no puedes o no deberías de vivir tu vida de acuerdo a lo que tú piensas o a lo que tú sientes o a las modas, porque las modas cambian. Las modas cambian. Las ideas del mundo en cuanto a la familia han cambiado. Tú no puedes ir cambiando así. O no deberías ir cambiando así, porque no estás poniendo tu vida sobre algo firme. Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. ¿Cómo? O sea, ¿cómo vencemos? Y logramos, dice, esa victoria por medio de nuestra fe. Cuando tú tienes fe en Dios, cuando tú sabes esperar, cuando tú sabes el carácter de Dios, cuando tú conoces las promesas de Dios, cuando tú has visto las obras de Dios, tú puedes mantenerte firme aun cuando Dios te dice que no a una oración. Uno de los problemas en la vida de la iglesia es que Dios nos dice que no a una oración y nos desbaratamos, ¿verdad? Y queremos tirar la toalla, entonces Dios no nos ama, entonces Dios no está con nosotros. Pero ese no está fundamentado en el carácter de amor de Dios para con nosotros. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios porque nos dijo no a algo? Y después pasa el tiempo y decimos, qué bueno que nos dijo que no. Pero otra vez, necesitas conocer el carácter de Dios, las promesas de Dios, las obras de Dios. Porque cuanto más conoces a Dios, más confías en Él. O sea, entre más conocemos a Dios, entre más nos metemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta
que es más digno de nuestra confianza. Y esto lo podemos ver en nuestras relaciones interpersonales. Cuando recién comenzamos a conocer a alguien, bueno, no le hablas con la misma confianza. Es poco a poco que tú vas desarrollando esa confianza y te das cuenta si esa persona es fiel o no, si esa persona es digna de tu confianza o no. Vamos a leer juntos Salmo 46. Dice, Dios dice, es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, esto no lo está diciendo nada más por decirlo. O sea, esto no es teoría. Esto no es únicamente conocimiento. Esto es la experiencia de un hombre que está a punto de perder la vida y que ha confiado en Dios y que Dios ha sido su refugio. Que se ha dado cuenta que la gente le puede fallar, que promesas se pueden caer, que gente no le va a pagar bien, pero que sabe que en Dios está su refugio. Y otra vez surge la pregunta para nosotros, ¿a quién le estamos creyendo? Porque necesitamos ponernos el escudo de la fe. Necesitamos decir, Señor, mira, tú lo has dicho aquí, o sea, para mí no hace sentido, no sé por qué tengo que esperar, no sé por qué no lo puedo hacer a mi manera, no sé por qué no me has dicho sí todavía. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero yo voy a confiar en ti, yo voy a esperar en ti. Ya para terminar, creo que un hombre que tuvo un gran conocimiento del carácter de Dios, de las promesas de Dios y de las obras de Dios, y que enfrentó gran oposición cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, que experimentó gran dolor y quebranto cuando su hijo le quiso arrebatar el reino, cuando se dio cuenta que la gente no todo el tiempo responde como esperas, es David. Primera de Crónicas 28:20 dice así. David siguió diciendo, David le está entregando lo de mayor valor que él tiene a su hijo. Y dice, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. ¿Qué es hacer el trabajo? Es buscar a Dios. O sea, David le estaba diciendo a Salomón, lo más importante que tú puedes hacer es busca a Dios. Necesitamos de padres que le digan así a sus hijos, que le digan, hey, ¿sabes qué? Busca a Dios. Pero para que eso suceda necesitamos ser padres que busquen a Dios, si no, ¿cómo les vamos a decir? Dice, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. Dice, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Entonces, iglesia, nosotros necesitamos ponernos el escudo de la fe. O sea, nosotros necesitamos decirle a Dios, mira, esto es lo que tú has dicho en tu palabra, este es tu carácter, estas son tus promesas, esto es lo que tú has hecho. Yo he visto tu actuar en mi vida, en oraciones pasadas, en momentos difíciles, en momentos complicados. Yo recuerdo de dónde me tomaste, las veces que me has respondido a pesar de mi infidelidad. Eso, iglesia, eso es ponerse el escudo de la fe. Eso es decir, ¿sabes qué? Yo voy a guardar mi corazón, yo voy a proteger mi corazón. Te decía que en ese tiempo, hablando de la estrategia militar, los soldados se ponían al frente para cubrir la ciudad. Y necesitamos lo mismo en la vida de iglesia. O sea, necesitamos que algunos de ustedes se levanten de su silla y se pongan el escudo de la fe y puedan defender junto con nosotros esta iglesia. Necesitamos que algunos de ustedes se levanten y empiecen a defender su matrimonio. O sea, nosotros queremos ayudarles, pero nosotros no podemos ir a pelear la batalla espiritual por ustedes. No podemos ir a ponerles el escudo, porque el escudo era lo que se ponía el soldado
de manera individual y de manera personal. Necesitamos que nuestros jóvenes despierten a esa realidad de que no vamos a durar aquí toda la vida, de que el regreso de Jesús no tarda mucho, y entonces cuando tú quieres reaccionar probablemente va a ser muy tarde, joven. Entonces el que nosotros nos podamos poner el escudo de la fe nos va a evitar creer las mentiras del enemigo. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana te damos por la armadura que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a reconocer la necesidad tan grande que tenemos de ti. Hay jóvenes que están creyendo las mentiras del enemigo, Señor. Hay jóvenes que creen que salir los fines de semana a tomar, a bailar, a reír, a embriagarse es el propósito de sus vidas, Dios. Hay matrimonios que están fríos, están llenos de orgullo, están llenos de vanagloria, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a creer en lo que tú has dicho. Ayúdanos a creer en tu carácter, Señor. Ayúdanos a creer, Padre, en cada una de las promesas que nos has dado. Y ayúdanos a creer en cada una de las obras que podemos encontrar en tu palabra. Y que de esa manera, Señor, mientras ponemos en práctica lo que tú has dicho, podamos apagar los dardos de fuego del enemigo, Dios. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Recuerden, pónganse el escudo de la fe. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.